Me da un chorro de gusto estar con ustedes. Mi nombre es Héctor Hermosillo, uno de los pastores del gran compañerismo ya, Semilla de Mostaza. Nuestra ubicación está en California. Tenemos 3 años y medio allá, plantando una iglesia que se ha ramificado ahora en Tijuana y en Tecate y en el desierto, un lugar complicado. Pues muy contento de conocer a Dios, o mejor dicho, ser conocido por Él, y que no haya encontrado a una persona más indigna, más inútil para mostrar su gracia y entonces usarme para que la gloria y la excelencia del poder pues sea de Él y no de uno, ¿no? Para que uno no le ponga el sabor, pues, ¿no? Sino que la gloria sea de Dios. Oye, si aún la golondrina puede encontrar en Él su hogar, ¿no? Y detengámonos un poquito en la metáfora, ¿no? Dios cuida de las aves, ¿correcto? Dios tiene cuidado de las aves. Cuando lees el libro de los Salmos, basta ver la naturaleza, como Dios es vasto y generoso con su creación, ¿correcto? ¿Cuánto más no hará por nosotros? Dice Jesús, hombre de poca fe. Todos los seres humanos son importantes. Todos los seres humanos tienen un gran valor, y esto no por lo que hagamos, a lo que nos dediquemos o el pedigrí que tengamos, sino por el precio que se pagó por nosotros, precio de sangre, no con oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo es que fuimos comprados, y todos los seres humanos tienen valor. Y cuando digo que todos, no me refiero solo a los cristianos. Cada ser humano en este planeta tiene valor, y creo que necesito yo aprender a dárselo. Hoy la charla es ¿cómo lees tu Biblia? ¿Cómo lees tu Biblia? El texto es un textazo. Híjole, no hombre, textazo. Lucas capítulo 10, comenzando en el verso 25. Permítanme dar un poquito de contexto a lo que vamos a leer. ¿Puede ser? Un poquitito de contexto, rápidamente. Estamos en el Evangelio de Lucas, uno de estos 4 fantásticos evangelios, 3 de los cuales se les conoce como los sinópticos, ¿no? La palabra sinóptico significa de un solo golpe de vista. Entonces, parece ser que esos 3 tienen un gran contenido en común. Y Lucas nos lo explica en su prólogo. En los primeros 4 versículos nos dice que él se dedicó como un hombre de ciencia, porque es un doctor. Así se le conoce, así le menciona en Gálatas 4. Pablo es un doctor, y como buen doctor pues se dedica a investigar. Hace una buena investigación con las personas que de primera fuente fueron testigos presenciales de Jesucristo. Eso es lo que dice en su prólogo. Y también aquellos que fueron ministros de la palabra. Y ahí nos da la clave. Lucas pues es lo que se derrama del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Marcos, ¿no? Él parece ser que tuvo estos manuscritos en sus manos, más su tremenda investigación de primera fuente nos da este maravilloso evangelio, Lucas. Ahora, Lucas es escrito por un no judío, es el único no judío escritor de la Biblia, fíjense. Y para aquellos que no tenemos pedigrí terrenal, pero sí celestial, no terrenal, pero sí celestial, pues Lucas es nuestro evangelio, nos habla de tú a tú. Está increíble. Y aparte, algo interesante en Lucas es que en su prólogo nos dice que él, después de hacer esa investigación, dice que he puesto en orden las cosas para presentártelas a ti, oh excelentísimo Teófilo, a quien dirige estos 2 tratados, Lucas y Hechos, para que tú estés convencido, para que seas, tengas bien la verdad, sepas bien la verdad de las cosas en las que has sido instruido. Me gusta el prólogo, porque ahora que he estado leyendo y reflexionando mucho Lucas, veo que hay un orden, pero no es un orden cronológico, sino es un orden temático muy bonito. Él, inspirado por el Espíritu Santo, entreteje historias una tras otra para al final, en un mosaico hermoso, darnos la hermosa historia de la redención que fue contada desde el día 1. Cuando Dios se propuso hacer al hombre a su imagen y semejanza, compatibles hacia Él, y nos da la comisión de esa imagen y esta revelación de su gloria maravillosa, fructificarla, multiplicarla y llenar toda la tierra, dice Habacuc, del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas
cubren el mar. Jesucristo es la culminación, pues, de ese propósito que Dios tuvo desde el día uno. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el que estaba en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer. Y su propósito es llenar toda la tierra de su gloria. Y entonces, bueno, ahí está Lucas, ¿no? Otra cosa interesante para decir de Lucas es que tiene como 4 secciones. La primera es la manifestación de Jesucristo, los primeros 4 capítulos. Después está del 4 al 9, su ministerio en Galilea. La tercera parte se me hace muy interesante porque es exclusiva de Lucas. Es su viaje de Galilea a Jerusalén. Los que van a hacer el viaje a Israel, justamente es ese viaje el que van a hacer. Llegan a Tiberias, primer día en Nazaret, y van a recorrer el recorrido que describe Lucas. Y Lucas va a ser como el mapa de todo ese viaje hasta llegar a Jerusalén. Y bueno, la última parte es la pasión, muerte, resurrección del Señor, ¿no? Pero en esa tercera parte, que a mí se me hace muy interesante, hay un material exclusivo de Lucas. Recordamos pues, y acabamos de decir que Lucas es lo que se derramó de Mateo y de Marcos. Si bien en su investigación Dios le da a conocer cosas increíbles, y es en esa sección que él dedica el 50% del contenido de Lucas. Está entre el capítulo 9 y el capítulo 19, y nos entrega historias fantásticas como la historia de Zaqueo, o como la historia que vamos a ver a continuación. O sea, les dije todo este prefacio para que podamos apreciar que el texto que tenemos delante de nosotros es un textazo único. Aparece una sola vez en la Biblia, pero su enseñanza está de pasta a pasta, de principio a fin, porque es la esencia misma de Dios. El tema es cómo lees tu Biblia. El versículo pues es el versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Ya comenzamos mal, ¿verdad? ¿Cómo te vas a acercar a Jesús para probarle? Maestro, haciendo, ¿qué cosa? Heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Si ustedes se fijan, el título de mi charla lo tomé del verso 26, ¿cómo lees tu Biblia? ¿No? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees tu Biblia? Y creo que la primera pregunta debería ser, ¿lees tu Biblia? ¿No? O otra antes, ¿tienes Biblia? Pues hay que regalarle una al brother, ¿no? Ya están gratis en tu teléfono, la verdad, y extraordinarias versiones, católicas, protestantes, todas ellas, la Biblia y el texto hermoso que nos ha sido dado. ¿Cómo lees tu Biblia? Bueno, algunos la leemos de codazo celestial. Este rollo de, ahí te hablan, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Te dije, ¿no? Y por eso a veces cuando viene la esposita, ya no se sienta junto al esposito, porque el esposito dice, no, pues para que me estén codeando, nah, ¿verdad? Eso se llama, estoy bromeando, veré, obviamente no. Pero me ha pasado que también Rod vino y se sentó separado, ¿no? La primera reunión. Y entonces está en la manera de codazo celestial. La otra es, chicos, de este siglo, déjenme hacer un poco de contexto. A esta manera de leer la Biblia le llamo yo la manera de Paco Stanley. Era un comunicador, ¿no? Muy famoso el siglo pasado, lamentablemente falleció trágicamente, pero él cantaba una canción: qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. Sin mí me muero, jamás me podré olvidar. La verdad está súper simpático, o sea. Pero así leemos a veces la Biblia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, pues mi esposa la amo, ¿no? Soy una chulada de persona. Mis hijos, ¿no? Mi pastor, mi iglesia. No sé, yo imagino que este hombre
como un intérprete de la ley, sin duda conocía la ley, pues él le daba como que el sentido, ¿no? Era su trabajo. Y por otra parte, él tenía en su manera de leer su Biblia, como lees tu Biblia, a lo mejor la costumbre pues ok, ¿cómo amo a Dios? Bueno, a Dios lo amo diezmando el comino, la ruda, la menta, todo lo que yo cultivo, ¿no? Dándoles mis diezmos de todo. Eso es lo que Dios quiere. Eres dueño de todo, bro. ¿Cómo debemos amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón? Pero embellecemos la Biblia con nuestra manera de leerla, ¿no? Con el síndrome de Paco Stanley, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero, ¿no? A veces también nuestra teología nos lleva a leer la Biblia de una manera distorsionada o embellecida, ¿no? ¿Quién es el prójimo? Bueno, la palabra prójimo se deriva de la palabra próximo, y próximo es el que está más cerca de ti. ¿Y quién está más cerca de ti? Tu suegra. No, esa está lejos, vive allá, por ahí. Está cerca es, ¿no? Otra vez, mis hijos y mi esposa. Jesús dice, hey, cuando amas a tus hijos, hasta el más malvado ama a sus hijos, bro. A mí se me hace que está hablando de otra cosa. Y es cuando la Biblia te empieza a incomodar. Pero no queremos que la Biblia nos incomode. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Y yo no sé cuántos les pasa eso. Pero leer la Biblia me incomoda. A veces me duele el estómago cada que la leo y cada que Dios me muestra quién soy, pero ya cuando me muestra quién es Él, y me empiezo, se empieza uno a aflojar. ¿Cómo lees tu Biblia? Mi primer punto es, pues literal, ¿no? ¿Qué dice? Amar a Dios. Y el amar no es un sentimiento, es un acto, porque aparte tenemos muy buena teología, es un acto de la voluntad, no es un sentimiento, ¿no? Y se expresa con las acciones. Ok, ¿cómo amas a Dios? Bueno, buena pregunta. ¿Cómo lees tu Biblia? Pero ahí no acaba, ahí empieza. Y viene la maravillosa, la fantástica, la única historia del buen samaritano. Esa que está en boca de todos, tan buena historia. Hey, es la palabra de Dios y también es una joya de la literatura universal. Mi mamá la enseñaba la historia del buen samaritano en sus clases de literatura. Es una joya y repito, única en la Biblia y exclusiva de este viaje de Galilea a Jerusalén. Es una maravilla. Entonces, ¿cómo leemos nuestra Biblia? Necesitamos aprender a leerla literalmente. ¿Sabes lo que yo hago? Nos fuimos a Chicago a plantar esta linda iglesia que por la gracia de Dios ha florecido mucho, y después de ahí nos fuimos a Cuernavaca, no, veníamos de Cuernavaca, fuimos a California, y tenemos ahora 3 años y medio en California plantando una linda iglesia ahí también. Pero una disciplina que desarrollé, que cada que comenzamos una obra, lo que hago es como marco tanto mi Biblia, tengo la tendencia de que, no sé, estudio Lucas y tengo todas mis notas, mis referencias, mis definiciones, mis pasajes que se correlacionan, hasta mis historias y mis chistes malos y locales, hasta ahí los pongo a veces. Entonces, pasan no sé, 3 años y voy al texto que estudié antes, y mi tendencia es, mis ojos se van a mis notas y no leo el texto. Pero eso es una disciplina mental, porque a veces, y entonces lo que yo hago es, cambio de Biblia, consigo unas sin notas y vuelvo a estudiar el texto. Se le llama esto con ojos frescos, como si fuera la primera vez que yo hubiera leído el texto, ¿no? Esa es la onda. Entonces yo tengo esta disciplina para forzarme a leer el texto literalmente y no obligarlo a decir lo que no dice. Con la técnica del codazo celestial, con la técnica de Paco Stanley, o arrojándole la teología, tratando de dar una explicación cuando en realidad el significado es sencillo. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cómo? Amando a tu prójimo como a ti mismo. Bien. Pero pues este hombre no se quedó con esa respuesta. Ya que venía a probar al Señor,
Aquel respondiendo dijo, y le dijo, bien has dicho, bien has respondido, haz esto y vivirás. Verso 29. Como lees tu Biblia en primer lugar, literalmente. Verso 29, obedientemente. Él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Buena pregunta. Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Otro día al partir, me llama la atención que no dice al otro día. O sea, él estuvo el tiempo necesario para aliviar las heridas. Otro día, no es el día siguiente. Porque nos conocemos bien sin mirar a quién. Como que nos surge ya que, bueno, ya te di, ¿no? Pero ya. Aquí hay como generosidad. Otro día, no el día siguiente. Otro día. Otro día al partir. Me encanta. No lo había visto, pero lo estoy viendo ahorita. Es la verdad. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo lees tu Biblia? Literalmente, en segundo lugar, obedientemente. Interesante de texto, interesante esta historia, que tuviera muchos detalles, pero no me voy a detener en todos los detalles. Simplemente decir en contexto que el capítulo anterior, Jesús en este viaje donde afirma su rostro para ir a Jerusalén, y eso no significa otra cosa sino ir con toda conciencia y con toda decisión a ofrecer el pago único, eterno, precioso, perfecto en Jerusalén por nuestras almas y por la redención del mundo. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, pero en ese camino, según el verso en el capítulo anterior, pasa por Samaria, ¿no? Y es ahí en Samaria donde ven que el Señor lleva su rostro como de ir a Jerusalén y no lo reciben, le corren porque había una disputa racial y religiosa entre judíos y samaritanos. Los samaritanos eran como infieles que se habían mezclado con aquellas naciones que les habían invadido, que les habían conquistado y habían surgido este pueblo de los samaritanos y eran considerados peores que perros, literalmente. Los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, ¿no? Entonces pasa por Samaria, literalmente le dan una patada, no reciben al Señor, lo corren de su lugar y sus discípulos en un acto de lealtad le dicen, Señor, ¿quieres que oremos y que manden ángeles y que caiga fuego del cielo y les consuman a todos? Y dice Jesús, hey, aparte no creo que puedan hacerlo, pero ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido para perder las almas, he venido para salvarlas. Entonces, es muy interesante el orden, les platicaba al principio de cómo Lucas pone las historias inspirado por el Espíritu Santo, pero cuando vas leyendo el relato bíblico, vienes hacia ese gran crescendo de la pasión de Cristo, pero pasas por Samaria, donde una vez más Él es despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de Él el rostro y nadie lo estimó. Y eso pasó en Samaria, lo corrieron, ¿no? Pero ¿cómo es que Jesús pone a un samaritano de ejemplo? Si mi teología me dice que el prójimo es mi más próximo y mis enemigos no son mis más próximos. Pues es que leo la Biblia embelleciendo, la verdad, con mis buenas obras, con mi teología, con lo que yo he escuchado de que me leen, que me explican. Y bueno, en esta historia yo veo 3 constantes y una variable. Las constantes, ¿cuáles son? El sacerdote viéndole pasó de largo. El levita viéndole
pasó de largo y el samaritano le vio. Pero la variable es que el samaritano se acercó. Lo puedes tú ver ahí en el versículo 33, vino cerca de él, y el 34, acercándose. Y es cuando se acerca que sucede el milagro de la misericordia. El amor es de Dios, no es del ser humano. Y yo la verdad me cansé de escuchar, leer, embellecer este texto con mis ideas de que, ay, es que el samaritano era tan lindo. No era un religioso, ¿no? No sé cuántos lo hemos embellecido así. Es que no era un religioso, y los religiosos están enfocados en cualquier cantidad de cosas, en las leyes, pero no en las personas. Pero el samaritano no era tan buena onda, bro. Sus abuelitos eran bien buenos, su mamá era bien buena onda, bro. ¿Qué hizo el samaritano? Solo se acercó. Y cuando se acerca, ¡fum! Bro, se le prende el switch de la misericordia, bro. El milagro del propósito de Dios, llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, su justicia, su amor, su misericordia, sucede en el samaritano, bro. Y no era cristiano. Y más detalles hay en esa historia. Dice que primero lo ayudó y lo vendó, ¿no? Y me hace pensar en el Evangelio. Y me hace pensar también en Nazaret, donde comienza el Señor su ministerio. Después de su advenimiento en los primeros capítulos de Lucas, justo en el capítulo 4 nos sitúa en sus primeros días después de ser bautizado y de ser tentado en el desierto por 40 días. Llega a Nazaret, su pueblo natal. Y como buen líder, nosotros hemos escuchado ya mucho, ya que el tema del liderazgo hoy en día es muy recurrente y hay pues gente que se dedica mucho a eso. Es importante tener y ofrecer una misión clara, ¿no? Y una visión, ¿no? Tanto de lo que quieres ser como de lo que quieres hacer, para entonces tener a la gente que quieres dirigir pues a bordo y juntos contigo en una misión. Entonces Jesús, como buen líder, llega a la sinagoga de Nazaret, y como era su costumbre, fue a la sinagoga, y estando ahí se le dio el libro, o el rollo mejor dicho, del profeta Isaías para que lo leyese. Y lee en Isaías 61 lo que es su descripción de misión, lo que a partir de ese momento va a ser el centro, el enfoque de su tarea y de su misión. ¿Correcto? El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto Dios me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, sanar el corazón de las personas quebrantadas, pregonar y anunciar libertad a los cautivos, a los que están ciegos, devolverle la vista, y finalmente libertar. Ya no son palabras, ya es acción. Hacer algo, libertar a la gente que está oprimida por el mismo ser humano, a proclamar el año de la buena nueva, el año de la libertad del Señor. Y ahí para. En Isaías 61 continúa: y el día de venganza de nuestro Dios. Pero Él no dice eso, porque hasta el día de hoy está la coma. No ha llegado todavía el día de venganza. Estamos en esa coma. El Señor hace una pausa, ¿no? Muy interesante, porque en esa descripción de misión se mencionan a los pobres, y nosotros embellecemos el texto bíblico con nuestra definición de pobres. Sí, pobres en espíritu, citando Mateo. Pero si viéramos la abrumadora cantidad de veces que aparece la palabra indigente, y cuando tú ves el Evangelio de Lucas, hacia quién Jesucristo dedica su ministerio, hacia los desfavorecidos, a la viuda de Naín, que se le había muerto el esposo, se le había muerto el hijo, se le había muerto la esperanza, y el Señor va y la alcanza, ¿no? A la suegra de Pedro, damas, discúlpenme, en la tradición judía era una desgracia ser mujer. Es triste, me cuesta trabajo decirlo, porque yo crecí con mi mami, y no hay nada más bello y hermoso que mi mamá, que mi esposa y que mis hijas en este mundo, ¿no? Pero esa era la mentalidad. Y Jesús se enfoca su ministerio
hacia los desfavorecidos, ¿no? Hacia los pobres, ¿no? De hecho, ahí en Nazaret, saliendo de la sinagoga, perdónenme, se sienta y empieza a explicar lo que lee y empieza a hablar de Naamán, el leproso, un galileo, ¿no? Perdón, un gentil, un no judío, o la viuda de Sarepta de Sión, un gentil, no judía. Y Jesús dice: a ninguno de los israelitas fue enviado Dios sino a Naamán y a la viuda, ¿no? Cuando escucharon los religiosos, pero ¿cómo? El cristianismo se tiene que tratar de los cristianos. ¿Cómo que se debe tratar de la gente vulnerable, oprimida, necesitada? Y entonces se levantan, agarran al Señor, se enfurecen y tratan de despeñarlo, a lo que el Señor reacciona pasando en medio de ellos. Y saliendo de ahí, se va a hacer su ministerio a los pobres, bro. Lean con ojos frescos el Evangelio de Lucas, se los recomiendo. Leanlo con ojos frescos, leámoslo. Pero me impresiona la cantidad de veces que hace referencia a esto. Y otra cosa que me llama la atención acá en este relato es cómo la misericordia es algo que se usa, ¿no? No es algo que se tiene. Dice: ¿quién te parece de esos tres que fue el prójimo? Ni siquiera dice el samaritano, porque el samaritano era odiado por él, era su enemigo, ¿verdad? Para él era el que usó de misericordia. Me llama la atención porque pues la misericordia no se hizo para guardarla, para platicarla, para cantarla, sino para usarla, para extender el reino de Dios. Okay. Resulta que viviendo yo aquí en Cuernavaca, hace ya 11, 12 años, ¿no? Ya es un chorro de tiempo. Ya cuento mi vida por décadas. Hace un chorro de tiempo que vivía en Cuernavaca, vivíamos en un área que hoy uno de mis hijos, que también enseña la Biblia en Tijuana, en Semilla en Tijuana, Israel, algunos de ustedes lo conocen, él reflexiona y dice: es que vivíamos en un lugar muy bonito, en un vergel, pero para llegar a ese lugar pasábamos en medio de calles donde había gente muy pobre, no al grado de indigencia, pero había una gran miseria ahí. Y de repente nos abrían la pluma, ¡wow! Un vergel impresionante, ¿no? Una casa súper fresa, y los portones eléctricos, metías la camioneta y una alberca impresionante con un puente, bro, que daba hacia la sala, y un portón de madera impresionante. ¡Wow! Y hoy dice Israel: me cuesta trabajo comprender cómo hay esos contrastes en mi país, ¿no? Y entonces yo les platico, estando en esa casa justamente, una vez había una gotera en mi recámara y había una persona ahí llamada Margarito que es ¿cómo le llaman? ¿Milusos? Que se dedica a reparar de todo y es extraordinario, ¿no? Mi mamá solamente me enseñó a lavar platos y esto es lo único que sé hacer, y me dio tocar la guitarra y párale de contar. Pero este hombre muy diestro, y le dije: don Margarito, ¿cuándo tiene tiempo para venir y repararme una gotera? Y me dijo: la próxima semana. Llegó el día, llegó. Entonces él la vio, se la hago con mucho gusto, señor Hermosillo. Entonces se puso a trabajar, quitó cada teja, ¿creerás? 1, 2, 3, pum, 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 como hormiguita, bro. Toda la teja, no sé cuántos cientos de tejas quitó, porque era una casa de un piso. Entonces pues, quitó toda la teja para impermeabilizar toda la casa, y eran muchas recámaras, pero todo de un piso. Entonces imagínate, es una superficie increíble. Quitó toda la teja, impermeabilizó, reparó el techo, etcétera. Y ya regresa la teja, y ya llego así súper fresa y digo: don Margarito, ¿ve esa teja? ¿Cuál, señor? Esa teja, no la veo, aquella, está chueca. Se la arreglo, nomás dígame cuál. Pues quitó todo, bro. Lo volvió a hacer. Terminó, me entregó el trabajo después de 2 semanas trabajando en el rayo del sol. ¿Cuánto le debo, don Margarito? No, señor Hermosillo, lo que usted me quiera dar, no se preocupe. Estas personas así con un espíritu generoso, bro.
Y yo encontré en su respuesta la oportunidad de ser más rata y más mezquino para ahorrarme unos centavos. No recuerdo cuándo le di, tiene hace mucho tiempo. Pero lo que recuerdo es que fui una rata, no generoso. Y lo peor, nunca le pregunté si tenía hijos. Nunca le pregunté si iban a la escuela. Esa gente vivía oprimida por personas como yo, que solo ven por su teología, por su rebañito y por sus hijos, bro. Ese era mi cristianismo por tanto tiempo, bro. Y hazme digo, a lo mejor no era la mejor teología del mundo, pero pues me defendía, bro. Hoy me doy cuenta que la sana doctrina no es la que se habla, sino la que se vive. O sea, todo lo que tiene que ver con lo que acabamos de leer no tiene nada que ver con aquí, nada. Amar a Dios con tus fuerzas, ¿no? Con tu alma, con tu mente. ¿Haciendo qué? Ve y haz, usar de misericordia. Es abrumador, haz. No, el hombre no es salvo por obras. No es salvo por obras, pero es salvo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si no hay estas buenas obras, no hay evidencia de una transformación interna. Porque el evangelio tiene que ver con eso. Incluye a la gente de fuera. Incluye a los desamparados, a los necesitados, a los quebrantados. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, indigentes, tiene que ver con esa palabra. Sanar los corazones quebrantados, proclamar libertad a los cautivos, devolver la vista a los ciegos. Y aquí está, libertar, esto es una acción. Liberar a la gente que está siendo oprimida por el mismo ser humano. Y en eso tiene que ver el evangelio, mano. Y no es un rollo social, es que son las profecías. La tierra será llena del conocimiento, como las aguas cubren el mar. No lo leí en la primera reunión, pero no sé si tienen valor o les vale. ¿No? Me encontré leyendo mi Biblia, literalmente, y tratando de leerla obedientemente con un versículo que me incomodó y que me sigue incomodando y me duele la panza. ¿Se los puedo leer? Les va a doler la panza. Y no le echen la culpa a la machaca que se comió. Ezequiel 16:49. El pecado de Sodoma. Sí, la homosexualidad. ¿De verdad? ¿Sabías que el sodomismo no es un término bíblico, sino es un término de la lengua castellana? Con el que se define por la historia de Sodoma y Gomorra, de definir, pero la Biblia no usa ese término, bro. ¿Sabes cuál es el sodomismo? Te va a doler la panza, ¿está bien? Dije que les iba a doler la panza. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, su pecado sexual. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, le dice a Jerusalén. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Lo vuelvo a leer. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y escucha esto, ¿en qué derivó este pecado? Y no fortalecieron la mano del afligido y del indigente. Mi mamita, cuando ve los indigentes en Estados Unidos, me dice, no, sí, mijo, pero es que ellos están drogados. ¿Quién sabe qué hicieron para llegar a esa condición? Pero yo me pongo a pensar, cuando tienen frío, pues el frío es frío, ¿no? Y cuando tienen hambre, pues el hambre es hambre. Romanos 8 dice que la creación gime, ¿verdad? Por la liberación de la esclavitud a la que ha sido sometida, toda la creación. Y después dice que nosotros gemimos por la liberación. Pero más adelante dice que el Espíritu Santo gime. Entonces, uniendo esas tres piezas, digo, Dios está presente ante el gemido y el dolor de su creación, bro, en su iglesia. O dicho de otra manera, Dios necesita estar presente, encarnado, porque somos el cuerpo de Cristo, respondiendo y no siendo indiferente al dolor de la gente, bro, sin importar su religión, sin importar su creencia. Ese es el evangelio. Y necesito ser honesto con esas páginas que leo y con ese Espíritu Santo que me convence dentro de mí que estoy equivocado. Leslie es una muchacha de 23 años de Guatemala.
como las personas del sureste de México son bien chaparritas desde chiquitas. Y siempre ha habido un debate entre que de dónde es la marimba, si de Chiapas o de Guatemala. Es un debate. No llegas a Guatemala, no, la marimba es guatemalteca y hay unos lugares muy padres y en Chiapas igual. Pero cuando conocí a Leslie dije, no, sí es de. Porque ella con 23 años tenía una marimbita de hijos así. ¿No? Tenía desde el do índice 7 hasta el índice 1, que ni lo puedes percibir con el oído humano, bro. Y esta mujer vivía en Chicago. Y es muy interesante que yo a las personas que no les di una oportunidad acá, que eran invisibles, eran como zombies, yo no los veía, me los fui a topar en Estados Unidos. Y las personas que cruzan la frontera en situaciones de desesperación vienen huyendo de injusticia y vienen huyendo de situaciones muy complicadas, ¿no? Y yo conocí a Leslie. Ahora, en esta iglesia donde yo estuve 7 años, es una iglesia de una asistencia promedio de 22,000 personas. Es una mega iglesia y está en una tierra preciosa de 100 acres. No les voy a platicar la historia de cómo se adquirieron esos 100 acres, pero es una historia interesante, muy bonita. Y el pastor me encanta y lo amo muchísimo y marcó mi vida, la verdad. Su presupuesto, $22 millones, ¿no? Anuales, 400 staffs de tiempo completo, ¿no? Y todos con seguros médicos y una cantidad de dinero. Dedican también mucho dinero a misiones alrededor del mundo, ¿no? Y dentro de sus 100 y tantos ministerios que tienen uno que se llama CARS o carros. Y funciona de esta manera. Las personas que quieren cambiar su carro toman la disyuntiva, pues puedo donarlo a la iglesia y comprarme otro carro y esta donación pues es deducible de impuestos y muchas veces me deducen más de lo que cuesta el carro. Entonces ya no suena tanto a compasión, ¿verdad? Pero bueno, es que así esa es nuestra definición de prójimo, bro. Mi definición de prójimo, ¿no? Pero bueno. Entonces se donan estos carros, muchos de ellos, y un grupo muy padre de mecánicos, de varones, y algunos de ellos eran latinos y eran parte de la iglesia que estábamos plantando. Dedicaban su tiempo, sus horas, ponían esos carros así casi 0 kilómetros, los entregaban preciosos y los ponían en manos de chicas o de Leslies, jefas de familia con sus hijitos, para llevar pan a su mesa, porque Chicago, aparte de sus distancias increíbles, su clima tan inclemente hace imposible transportarte a pie o de otra forma si no es en carro. Entonces, yo fui escalando en esa organización y llegué a un punto que yo era parte de este consejo de ministerio de liderazgo, ¿no? Entonces ahora sí que pues, ya tenía yo vara alta, ¿no? Ya estaba, ya pedigrizoso el rollo, la verdad. Y entonces llega la causa de esta chica que necesita urgentemente un carro. Conocí otros muchachos que recién casados que iban sobre la nieve con zapatos de cartón porque sus zapatos se les habían agujerado, ¿no? Esa es otra historia. Y entonces acompañé a Leslie y dije, oye, te voy a acompañar a través de todos los procesos de esta gran organización hasta que lleguemos y puedas tener tu carro y puedas. Entonces dije, finalmente voy a hacer algo por un ser humano, aparte de dar estudios bíblicos. Se siente padre, ¿no? Gracias a Dios voy a poder hacer algo por alguien. Y entonces acompañé a Leslie y llegamos así a la última entrevista, ya con las llaves ahí, man. Y le hacen la pregunta de preguntas. Préstame tantito tu licencia para tomar tus datos. Y Leslie, no entiende driver's license. Sí, que le des tu licencia. Ya con la mirada enterrada en el piso, ¿no? No tengo, pastor. No tiene. Y para una persona americana, digo, a veces no entiende estas cosas, ¿no? Y digo, no tiene. ¿Pero por qué no tiene? Es más, y no puedes responder tú. O sea, tú estás ahí acompañando, pero tú no puedes responder por la gente. ¿Por qué no tienes? Yo sé la respuesta. ¿Por qué no tiene? Porque no tengo documentos, pastor. No tenía documentos.
pero alguna licencia a lo mejor de su país. Una licencia de tu país y un carro por 6 meses en lo que, no sé, algo. El acta de defunción de tu bisabuelita, algo, o sea, no sea. Nel, nada. Pues nada. Pero pues necesitamos el carro, ¿no? Así yo acá, charoleando acá. Pero pues, sí, pero allá no, allá en esa cultura todos son iguales, bro. Aquí están las jerarquías, ¿no? De que, pues, dame las llaves, bro, ya después te explico. No, aquí es, no. Salí y fue muy descorazonador decirle a Leslie no se puede, ¿no? Entonces me salí a caminar a estos jardines impresionantes, ¿no? A donde mi oficina da increíble. Y déjenme ponerlo como si fuese una conversación con Dios. Fue una reflexión personal, pero permítanme ponerlo así por cuestión de la retórica o de la forma que tuve una conversación con Dios. ¿Puede ser? Porque sabemos que Dios nos habla a través de su palabra, ¿correcto? Pero digamos que esta reflexión fue una conversación con Dios. ¿Sí me dan permiso? Tuve esta conversación con Dios. Y entonces estaba yo muy enojado. No es posible que una iglesia, Señor, de $22 millones, no es posible que 10% y cada año incrementan y su meta es dar 15% de todos sus ingresos a temas de compasión del otro lado del mundo y no son sensibles a la necesidad de personas como Leslie que viven en el patio trasero de su casa, de su misma colonia. No puede, o sea, ¿qué clase de iglesia es esta, Dios? Y así como cuando tú le hablas a tu esposita después de una discusión con tu hijo y quieres que te dé la razón y tu esposita nada más. ¿Te ha pasado? Pues así el Señor no me decía nada, bro. Nada. Y cuando el Señor no te dice nada, ya sabes que te está diciendo, ¿no? Es que no entiendes, Dios. Entonces, de repente escuché en esta reflexión puesta en esta retórica como una conversación, escuché, ¿y a ti te interesa Leslie? ¿De veras? ¿Qué tanto te interesa? No entiendes, Dios. O sea, estos cochinos procesos, o sea, estamos en el tiempo de la ley. La ley no se interesaba por las personas, sino por las regulaciones. Cristo vino y compró a las personas con su sangre. Estamos igual, estamos en un proceso donde este proceso y esta estructura no se interesa por la gente, sino por los procesos. ¿Y cómo es posible que llenen un avión de ayuda y de dinero? Y a mí se me hace que se quieren ir a pasear al otro lado del mundo más que hacer ministerios, ¿no? Yo soy bien lindo. Y la respuesta de Dios, ¿a ti te interesa Leslie, de veras? No, tú no me entiendes, Dios. Ya cuando me hizo la tercera vez, ¿me amas, no? Ya cuando me volví a preguntar, escuché dentro de mí, dale tu camioneta. Dale tú tu camioneta, bro. No te cuelgues de la generosidad de tu patrón, bro. No te cuelgues de tu charola celestial. Comparte el pan con el menesteroso y el afligido. ¿No es lo que hice yo? Aparte, algo que me encanta del Señor es que esta tremenda historia del buen samaritano que nos está haciendo reflexionar. Yo lo digo con emoción, ¿no? Y yo, porque soy un hipócrita, porque digo y no hago. Pero Jesús, ¿cómo nos enseñó? Con su ejemplo y con una historia. Qué lleno de gracia, de verdad, es nuestro Dios. Con su ejemplo. Leamos nuestra Biblia sin embellecerla con la teología y con los ojos de la religión y nuestra falsa piedad. Aprendemos a leerla de una manera obediente, ¿no? Y ve tú y haz lo mismo. Toma, bro. ¿Qué vamos a hacer con eso? Okay. Les decía que está súper organizado esta cuestión. Una cosita y otra cosita y otra cosita más. Sí nos da tiempo. Mi esposa y yo, hace ya algún tiempo, estamos teniendo lo que le llamamos disciplinas espirituales, ¿no? Y hemos entendido que yo no soy una persona espiritual primero y luego soy disciplinada. No es de que por ser espiritual me levanto a orar, es al revés. Primero pongo mi despertador temprano
me sacudo las legañas, me pongo a orar y es en la revelación de la gracia de Dios que se me prende el switch, pero no es antes. Entonces Jesús llevaba una vida disciplinada. Ahora, hay muchas disciplinas espirituales y una de ellas es la misericordia y la compasión, ¿no? Y entonces lo que hacemos nosotros es ir con los indigentes. En California hay miles de ellos porque es un clima de 22 grados centígrados en promedio por 270 días al año. Climazo en California. Por eso todo es carísimo allá. Y lo que hacemos es una olla de avena saludable, sin tanta azúcar, con leche, y la llevamos Gaby y yo. Yo sé que lo puede hacer otra persona. Sé que podemos en la iglesia armar un equipo de compasión e ir a las calles. Yo veo a Jesús haciendo las cosas de una manera personal. Algo que me encanta de Jesús es que el toque personal, ¿no? Como cuando entras a los baños de las chicas, el toque personal. Allí hubo alguien que dijo, mira, este espejito va así y esta florecida. Así hace las cosas del Señor, de una manera personal. Entonces, en una disciplina espiritual nos estamos acercando. Entonces veo personas junto al bote de la basura llenas de moscas en Estados Unidos, bro. Y yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues es un problema de la nación americana, que su sistema de salud no funciona, ¿no? Que estas gentes reciben dinero y se lo gastan en drogas. Esas son excusas. Esa gente está a mi derredor y están olvidadas, están ignoradas y tienen hambre. Y ahora van a tener mucho frío. Tijuana igual. Entonces vamos cada semana. Y cuando yo llego a ese lugar y me pongo una vez vi llegar a una persona sin zapatos. Y yo tenía unos zapatos súper fresas. Y entonces en lo que le estaba dando la vena a la gente, me quité mis zapatos y le dije, ahora, no lo podía creer, me decía. Pero a mí se me hizo lo más normal, ¿no? Entonces, cuando llegué mi esposa y me vio sin zapatos, yo siempre ando sin zapatos en mi casa, me dio la aburridora. Pero siempre, y ahora aquí vas a llevar chicles embarrados a la casa. Espérame tantito. Me puso una recia, bro. Si no doy las chanclas, malo, bro. Si doy las chanclas, peor. Ya sabes cómo son las espositas, bro. Pero bueno, disciplina espiritual. Pero lo que puedo decirles con todo mi corazón es que, digo, valió la pena haber nacido, bro. Saciar el hambre de una persona por un momento. Ya mi paso por la vida no se trató de mí. El cristianismo se trata de todo menos de ti, bro. El cristianismo se puede tratar de todo, pero por favor, de ti no se trata y de mí menos. Entonces, disciplinas espirituales. Les platicaba de... Ay, Dios mío, el tiempo corre muy rápido. De las historias que están entretejidas. Déjenme terminar de leer este capítulo para hacer mi última reflexión y poner un reto delante de nosotros. ¿Puede ser? Estas historias están entretejidas una después de otra para que todas estas historias cuenten la gran historia de la redención, ¿correcto? Es lo que nos dice Lucas en su prefacio. Entonces, el verso 38. Aconteció que yendo de camino, siguen esta jornada hacia Jerusalén, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, escuchaba su palabra. ¿Cómo oyes la Biblia? María escuchaba su palabra. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. O sea, efectivamente, si nos dedicamos solamente al quehacer, pues no vamos a acabar y vamos a terminar quebrantados y afanados. Entonces, ¿cuál es el balance entre las obras y, ¿no? ¿Se fijan cómo las historias están engarzadas? Oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose. ¿No te da cuidado, Señor, que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Hay muchos indigentes, ¿no? Y hay mucha gente y hay mucha necesidad. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántas cosas son importantes? Una. ¿Y cuál fue la parte de María? Pues escuchar su palabra. ¿Cómo oye su palabra? En primer lugar, literalmente. En segundo lugar, obedientemente. Yo sugiero que esta tercera historia, engarzada, pudiéramos titularla leer la palabra contemplativamente, a los pies de Jesús. ¿Qué pasa cuando tú contemplas, cuando tú te disciplinas todos los días a tener tu cita diaria con Dios
y contemplas su gloria en el texto bíblico, en las historias bíblicas, y tienes una revelación de su gloria, empieza a haber una transformación de tu corazón y de tus deseos. Repito, empieza a haber una transformación interna de tu corazón y de tus deseos, y entonces lo que era un gran mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo, se empieza a convertir ya no en un mandamiento, sino en un deseo. Y termina por convertirse en una promesa. Escúchalo en forma de promesa. Esta es una promesa de Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y sabes que te voy a dar otra buena noticia. Vas a terminar amando a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que sucede en la contemplación de Jesucristo. Una transformación, repito, y lo que era un mandamiento se convierte en una promesa. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Pero si Santiago dice que pido y no recibo porque pido mal para mis deleites, exacto. Deleítate en el Señor, contempla al Señor, va a cambiar tus motivos, va a cambiar tus deseos, sus deseos van a ser tus deseos, lo que Él ama va a empezar a ser lo que tú amas. Lo que Él aborrece va a comenzar a hacer lo que tú aborreces. Y entonces lo que era un mandato se va a convertir en una promesa. Amarás al Señor con todo tu corazón. Y ese es mi más grande deseo, es no irme de este mundo sin amar a Dios con todo mi corazón. ¿Y cómo se hace eso? Amando a mi prójimo como a mí mismo.